Quienes nos compartirán la parte del monitoreo de cobertura de la Tierra en Colombia con el cubo de datos y Courtney Landcover. Bueno, le doy la palabra. Bien, buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Henry Castellanos, soy profesional del IDEAM y muy rápidamente vamos a hablar de la situación actual del monitoreo de cobertura de la Tierra en nuestro país. ¿Sí? Vamos a hablar de dos líneas de trabajo, dos líneas, iniciativas que se han presentado ahí. Voy a presentar inicialmente la de Corinne Landcover y posterior a eso mi compañera Pilar nos va a hablar algo de la otra línea de trabajo. Tenemos muy poco tiempo para esos dos temas, pero vamos a presentarlo de forma resumida. Entonces, bien, como les comentaba, Colombia tiene en la actualidad, hoy en día, tiene líneas iniciativas de trabajo e investigación para el monitoreo de coberturas. Tiene básicamente dos líneas de trabajo. Una es los métodos convencionales que el país ya ha venido trabajando un poco más de una década, ¿sí? A mediados del 2005, 2006, se adaptó y se implementó y se hicieron pruebas pilotos con la metodología Corinne Landcover, que muchos de ustedes seguramente la deben conocer, y más automatizados de Machine Learning como línea de investigación actual que actualmente se está ejecutando en el IDEAM y desarrollando. Bien, solamente para recordar, los trabajos iniciales que se han hecho en Machine Learning, más o menos se ha podido establecer una unidad mínima de mapeo de 1 hectárea, aproximadamente 12 clases temáticas, ¿sí? Que para temas de reportes, por ejemplo, internacionales como IPCC, está muy bien, estaría perfecto, pero es que el país tiene mayores requerimientos de información, mayores necesidades. El país, tanto a nivel nacional, regional y local, requiere mayor información, ¿sí? No solamente con 12, 10 o 15 clases temáticas podría suplir todas las necesidades y requerimientos de información que el país en sus diferentes sectores tiene, tanto regional y local. Entonces, bien, para eso vamos a hablar un poco de estos métodos convencionales que el país ha venido desarrollando. Como les decía, solo para recordar, el país ya a mediados del 2009, 2010, adaptó, después de una etapa de investigación, una etapa de ejecución de la metodología en zonas piloto, en una zona aproximadamente de la cuenca Magdalena-Cauca, se llama aproximadamente el 25% de todo el territorio nacional, en donde la aplicó, la adaptó y a partir de eso a nivel nacional se ejecutó, se realizó y se adaptó y se desarrolló la Leyenda Nacional de Coberturas de la Tierra, ¿sí? Para todo el territorio nacional, no solamente para la zona piloto, ahí fue como el inicio de la metodología en nuestro país. Y donde tiene algunas características principales, ¿sí? Adaptada en el año 2018, pero la metodología Corinne Landcover es de origen europeo que llegó a nuestro país a hacer esa implementación a mediados del año 2005, 2006, ya en el 2008 fue adaptada a nivel nacional con un número de publicaciones, tanto en la Leyenda Nacional como en procesos metodológicos. Esta fue acogida e implementada a nivel nacional por las instituciones del orden regional y local y nacionales, ¿sí? Una vez que se hizo esa zona piloto, con los resultados que se obtuvieron y con la necesidad de información que tenían las demás instituciones del orden nacional, instituciones de investigación, acogieron esa metodología y acogieron formar una mesa nacional de coberturas para seguir con esa línea metodológica. Es una escala 1 a 100.000, ¿sí? Con ejercicios, por supuesto, siguiendo la misma metodología a mayor detalle que lo desarrollan las instituciones locales independientes. Es una interpretación visual, por lo menos 82 clases temáticas contiene hoy en día la metodología a esta escala 100.000.
25 hectáreas de unidad mínima de mapeo y por supuesto con procesos multitemporales de reinterpretación para generar reportes, monitoreo y datos de cambio de uso del suelo. Bien, ¿qué se tiene actualmente en esta línea de producción o los avances en esta línea de producción? En su momento, el país ya tiene 3 momentos de generación de datos, ¿sí? El año 2000-2002, año 2005-2009 y año 2010-2012. Tiene 3 periodos de generación de datos junto con sus análisis multitemporales independientes. Esto ya para todo el país. Esto es un producto no solamente gracias al IDEAM y pues el Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones, sino también apoyo interinstitucional con instituciones de carácter regional y local, ¿sí? Que tienen mucho interés también en que esa información, sea cual sea el método que se utilice, pero que se suministre, que se genere, porque en el territorio pasan cosas que a veces son muy graves para el territorio, para las entidades no lo evidenciamos a tiempo, no es pertinente, no es preciso, ¿sí? Y muchas de estas instituciones, específicamente una unidad de parques nacionales y el Instituto Sinchi, que es el encargado del área de la Amazonía, han venido desarrollando y aplicando la metodología mucho más, de forma más persistente y temporalmente más efectiva en sus jurisdicciones, que posteriormente, por supuesto, pasa a ser parte del mapa nacional que el IDEAM construye o integra. Entonces, con el apoyo de algunas o muchas instituciones de carácter regional y también con instituciones que son las encargadas y responsables de monitorear y regular los cambios de uso del suelo en sus jurisdicciones, ¿sí? Como las corporaciones, por ejemplo, son las instituciones encargadas de monitorear y regular todas las afectaciones ambientales que pasan en sus jurisdicciones. La ley a ellos les exige tener, por ejemplo, planes de ordenamiento forestal, ¿sí? Planes de ordenamiento territorial, pero no a una escala 100.000 como la hacemos nosotros a nivel nacional, sino una escala 25.000 por lo menos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como la metodología es universal, o sea, la metodología es una sola, ¿cierto? Ellos solo acogen la metodología haciendo pequeñas modificaciones, lógicamente en la escala, en las unidades temáticas y en la unidad mínima de mapeo para suplir sus necesidades de forma independiente. Es decir, ellos siguen la misma línea metodológica, pero desarrollan sus propios datos de acuerdo a su necesidad para suplir sus funciones misionales, ¿sí? Bien, entonces, derivado de esas líneas de producción, el país y las diferentes instituciones es la herramienta que han tenido, que hemos tenido para reportar de cierta forma todos los cambios del uso del suelo que han existido en el territorio nacional y en sus propias jurisdicciones, ¿sí? Entonces, a partir de estos datos de acá, como les decía, por lo menos 82 clases temáticas, se generan una serie de indicadores, ¿sí? Una serie de indicadores de cambio de coberturas o de grupo de coberturas o de coberturas específicas de interés de cada una de esas instituciones y por supuesto se han venido generando publicaciones y libros, reportes de cambio de monitoreo. Recordemos que esta información no solamente para coberturas de la tierra, ¿sí? Esta información en nuestro país y también en muchos países se utiliza para insumo básico, por ejemplo, para un mapa de ecosistemas, ¿sí? Un insumo básico para un mapa de ecosistemas, para un mapa de degradación de suelos, para muchas temáticas específicas que tienen las demás instituciones, acogen estas capas de información como insumo principal para generar sus propios datos y cumplir con sus funciones. Y como les decía, hay 2 instituciones del orden regional y nacional que han venido siendo muy persistentes en aplicar la metodología. Hoy en día ellos ya generan datos anuales y bianuales de esta información, que son parques, lógicamente, en su jurisdicción, y el Instituto Sinchi en su jurisdicción, que es la zona de la Amazonía colombiana, con esta metodología. Bien, entonces, en la actualidad, recordemos, ya el país tiene el año 2000-2002, 2005-2009,
2000-2012 con sus respectivos análisis y reportes de dinámica y cambio de esas coberturas. Y en la actualidad, es decir, en el año 2018, el periodo 2018, que es la producción actual, el país ya inició con esa producción actual, ¿sí? Ya inició con esa producción actual. Recordemos que son métodos convencionales, interpretación visual, eso requiere un esfuerzo mucho mayor en cuanto a capacidad técnica, a profesionales, a tiempo, a recursos económicos, ¿sí? Pero digamos que la línea de producción en cuanto a esa metodología se ha mantenido. Ahora que tenemos, digamos que ya estamos implementando otro tipo de tecnologías y metodologías que ya más adelante nuestra compañera Pilar nos va a hablar de eso. Digamos que es un reto, ¿sí? Un reto y una responsabilidad de la institución lograr articular cómo una metodología se complementa con otro, cómo una metodología podría acelerar los procesos de producción o podría mejorar la calidad temática o podría mejorar el reporte de esa información o la detección de cambio de las coberturas en nuestro territorio nacional. Entonces, en la producción actual estamos generando el mapa de coberturas de la tierra a partir de la metodología Corning-Lancover del año 2018. Y recordemos que, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro país tiene aproximadamente 62, 63 escenas del área continental, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que tocaba anteriormente, en los procesos anteriores de la producción de este dato, descargar, consultar, procesar, postprocesar, analizar, almacenar todo ese gran volumen de información, ¿sí? Recordemos que hay nubes, bueno, cuando el Landsat 7 estaba bandeada, etcétera, toda esa cantidad de procesos. Hoy en día ya no, el proceso de Corning-Lancover ya no lo hace, ya no tenemos que desgastarnos en aspectos técnicos, logísticos, de infraestructura, de personal, de profesionales para hacer eso. Hoy en día, el sistema de monitoreo de bosques y carbono junto con el proceso de cubo de datos nos hace un suministro directo del dato. ¿Qué dato nos suministra el cubo de datos? Un mosaico nacional de medianas anuales. ¿Qué significa anuales? Del 1 de enero al 31 de diciembre del periodo que vamos a analizar. Esto se hace todos los años, o el cubo de datos y el sistema de monitoreo lo genera todos los años. Entonces, esta característica de este dato nos ahorra en ese proceso muchísimo tiempo y recursos para nosotros poder iniciar la producción con dicha metodología. ¿Qué características tiene ese mosaico anual generado por el cubo? Repito, del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto reduce notablemente la incertidumbre del dato, que es algo que en anteriores procesos, digamos, no era tan conveniente, ¿sí? Tener un periodo de análisis del año 2002 al 2005, digamos ya 4 años, 3 años, 5 años para reportar un periodo era muy extenso, y ya hoy en día tan solo en un año pasan muchas cosas en el territorio, ¿sí? Entonces el dato se volvía no se volvía oportuno para, digamos, suplir la necesidad de información en los territorios, no se volvía oportuno. Con este suministro de información, por lo menos podemos garantizar que el dato por lo menos es de 1 de enero al 31 de diciembre del año analizado, del año en cuestión. Tiene 4 bandas espectrales, ¿sí? Aproximadamente para generar este mosaico fueron utilizadas 1.700 escenas procesadas dentro del cubo y dentro del proyecto de sistema de monitoreo de bosques y carbono de Colombia. Aproximadamente son 1.700 escenas que se procesan para obtener este mosaico nacional, que en realidad no pesa demasiado, son 20 gigas nada más. Pero esto nos facilita unificar criterios en todo sentido, hasta unificar los criterios de evaluación de la exactitud temática, de los intérpretes, de los controles de calidad, ¿sí? Hay sesiones operativas cuando hay dudas temáticas que siempre se utiliza el mismo insumo y se utilizan imágenes de mayor resolución o otros sensores para apoyar la identificación de los diferentes tipos de coberturas que existen en el territorio y, por supuesto, verificaciones de campo. Bien, entonces ahora nuestra compañera Pilar nos va a hablar
un poco de los procesos semiautomatizados que el instituto ha venido implementando y hemos venido teniendo esa línea de investigación a partir de Machine Learning y unos algoritmos que tenemos ahí. Bueno, ya continuando con esta presentación, les voy a contar un poco de los avances que hemos hecho en la clasificación semiautomatizada utilizando máquinas de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros podamos hacer en el corto plazo un análisis un análisis comparativo entre el ejercicio que se está haciendo a nivel nacional con Corinne Lancover, con interpretación visual, en términos de costo, escala, precisión y tiempo de producción. Como lo dice Henry, es una necesidad nacional, continuar con la misma metodología. Lo que queremos es buscar esos argumentos técnicos para pasar como a una segunda generación de Corinne Lancover. Yo no sé si han escuchado un poco de eso, se llama Second Generation. Es tratar de buscar ese nivel en el cual podamos integrar lo que ya hicimos, lo que hemos hecho durante los 3 periodos que tenemos de Corinne Lancover, e integrarlo con las nuevas metodologías que nos permiten utilizar técnicas de máquinas de aprendizaje, clasificación supervisada, con unos niveles de precisión similares y que nos permita reducir el tiempo del preprocesamiento para dedicar un poco más de tiempo en el postprocesamiento de un producto intermedio que salga de una clasificación supervisada. Entonces voy a contar un poco qué hemos hecho. Inicialmente hicimos un ejercicio muy sencillo con Random Forest, que es un clasificador que según la literatura es bastante potente, con resultados muy promisorios para clasificación supervisada. Lo hicimos para un área de la Orinoquía, eso lo hicimos en el 2017. Tuvimos unos resultados aceptables, buenos, pero nos dimos cuenta que en este caso, que solamente estábamos utilizando la información de reflectancia de superficie de las imágenes, en algunas clases teníamos algún tipo de confusión que evidentemente teníamos que fortalecer el modelo de clasificación, incluyendo otro tipo de información. Luego hicimos el Mapa Nacional de Palma, que es parte de este ejercicio. En el Mapa Nacional de Palma, ¿qué hicimos nosotros? Primero generamos un compuesto temporal, exactamente con el que hemos comentado, seleccionamos todos los píxeles válidos que hay en el año y seleccionamos la mediana de esos píxeles y ese es el que va al mosaico. Luego enmascaramos el bosque, entonces excluimos los píxeles asociados del bosque. Estos píxeles son los píxeles que el sistema de monitoreo de bosque y carbono ha reportado como oficiales para el año. Este ejercicio lo hicimos para el 2017. Entonces tomamos los píxeles asociados a bosque que el sistema de monitoreo reporta oficialmente y los excluimos de la clasificación. Y luego construimos un stack. Ese stack viene dado por la información de reflectancia de superficie de las imágenes con todas las bandas que pueden ser explicativas para una cobertura de vegetación, y identificamos algunos índices que nos podían dar mayor información y que podían fortalecer el entrenamiento del modelo para saber qué era palma y qué no era palma. Posteriormente hicimos un ejercicio muy juicioso de la captura de las muestras. Como les comentaba, seleccionamos 3 estados de La Palma. Eso lo hicimos acompañados con los que en campo saben que hay una palma en diferente estado, y seleccionamos para cada una de las áreas que trabajamos, seleccionamos muestras tanto de calibración como de validación posterior. Este ejercicio lo hicimos en el cubo de datos, lo que significa que el cubo de datos entiende el lenguaje Python, entonces el código está en Python. Utilizamos las librerías comunes de Python para este tipo de algoritmos que es Random Forest. Hicimos las pruebas, integramos las muestras de entrenamiento y pues generamos una clasificación palma no palma. Posteriormente tuvimos que hacer pues toda una parte de postprocesamiento, que es el que a veces demanda mucho más tiempo, que fue integrar todas las clasificaciones que hicimos de nivel nacional. Esto significa un proceso de empalme que a veces demanda bastante tiempo. Hicimos una generalización a una unidad mínima de mapeo que utilizamos en el sistema de monitoreo, que es 1 hectárea, y
obtuvimos aproximadamente 555.000 hectáreas de palmas sembradas. Posteriormente hicimos un diseño de muestreo probabilístico estratificado para hacer un proceso de validación y de exactitud temática, teniendo realmente muy buenos resultados en el ejercicio de evaluación. Obtuvimos un 91%. Posterior a esto, digamos a este ejercicio, lo que dijimos, bueno, ahora vamos a trabajar, pues no solamente con una cobertura específica como es este cultivo, sino vamos a tratar de trabajar y de mejorar esto para generar mapa de coberturas. ¿Esto qué quiere decir? Random Forest es bueno en ciertas clases, en ciertas coberturas. Nosotros inicialmente probamos máquinas de soporte vectorial y todas las variaciones que tiene máquinas de soporte vectorial, lineal, polinomial, y muchas veces en algunas clases, algunos algoritmos se comportan mejor que en otras. Por ejemplo, bosque o agua o pastos o diferentes coberturas tienen diferentes respuestas en diferentes algoritmos, y en la actualidad tenemos una diversidad de opciones de algoritmos de máquinas de aprendizaje que podemos adoptar para el cubo de datos. Entonces generamos un ensamble. Este ensamble lo que hace es que a través de dos métodos, ya sea por peso o por voto, me corre todos los algoritmos de máquinas de aprendizaje, le hace una evaluación de exactitud temática a todos, y la clase que tiene mejor resultado con un algoritmo es la que me entrega en la clasificación final. No es correr, digamos, corro todos los algoritmos para la misma área, pero a la final obtengo en el mosaico de clasificación, obtengo solamente los píxeles asociados a la clase con los que tuvieron menos errores, basado en una evaluación de exactitud temática automática. Es decir, el proceso de entrenamiento significa que yo tengo que dejar los píxeles asociados al entrenamiento y los píxeles asociados a la validación para que yo pueda hacerlo automáticamente. Este es uno de los ejercicios que estamos tratando de implementar en un área más grande. Por lo pronto hicimos algunos ejercicios, digamos, como para validación de que el código nos estuviera corriendo bien. Hemos tenido buenos resultados y a la final pues vemos que hay algoritmos que tienen mejores resultados, como por ejemplo árboles extra o inclusive el Random Forest, que pues sigue teniendo muy buenos resultados en comparación de los otros algoritmos. Bueno, estos son los resultados que obtenemos del mosaico final de clasificación, y pues ahí empezamos a probarlos en áreas más grandes para obtener, y realmente a la final la clasificación da resultados extremadamente buenos, con, digamos, un número de clases reducido. Pero la idea de nosotros es que a partir de este algoritmo que ya tenemos implementado en el cubo de datos, podamos trabajar. Este es el mosaico de nivel nacional. El cubo de datos almacena los datos en una grilla de 1 grado por 1 grado, tiles de 1 grado por 1 grado. Pues dividimos el país en las 82 cuadritos que tiene el país, y tratamos de determinar como un nivel de procesamiento, de complejidad en el procesamiento. Entonces vamos a tener, la idea de nosotros es reducir los píxeles solamente a los píxeles asociados a las áreas de no bosque, porque el proceso de bosque es un proceso consolidado, operativo, con unos niveles de precisión bastante altos. Nosotros pues decimos no, y para tener unos reportes consistentes debemos excluir el bosque igual en la clasificación. Entonces, lo que quiere decir es que los píxeles que tienen mayor cobertura de bosques, pues tienen un nivel de postprocesamiento pues con una complejidad mucho menor. Entonces, la idea es, y les digo con sinceridad, la idea, porque este es un trabajo que se va a hacer de manera
digamos, la Dirección General del IDEAM está muy interesada en que nosotros obtengamos los resultados para validar realmente cuáles son las ventajas y cuáles son las posibles limitaciones que tengamos en la implementación de un proceso semiautomatizado para la generación de coberturas. Porque a la final lo que el IDEAM debe generar es un mapa nacional de coberturas con las clases requeridas para los productos de información que digamos, históricamente se han venido generando. Es algo que el IDEAM no puede cambiar y es algo que el IDEAM tiene que encontrar una manera, de tal manera que se puedan compaginar estos dos, y el ejercicio que estamos haciendo en este momento es parte de entregarle esos insumos al IDEAM para que pueda, ante todas las entidades que utilizan este tipo de información, que puedan entender cómo podemos pasar de un proceso que es bastante demandante con interpretación visual a un proceso semiautomatizado. Entonces hacemos unos cálculos realmente hipotéticos de cuánto nos podemos demorar. La idea es que en estos próximos 3 o 4 meses hagamos unas pruebas y realmente tengamos unos valores reales de rendimientos de cuánto cuesta, en términos de recursos, cuánto cuesta la elaboración del mapa nacional. Entonces, la idea es que iniciemos este proceso y al final podamos tener este soporte técnico para poder pasar a esa segunda generación de Corinne Lancover y tener mapas de cobertura consistentes, tanto en reportes asociados a la superficie de bosque, como de las otras coberturas, y que sean consistentes en una serie densa de tiempo que podamos decir si los cambios sí son o no son realmente los que están pasando en el territorio. Entonces esto es un ejercicio que probablemente en el siguiente taller les podamos mostrar unos avances de cómo realmente ese análisis entre las características de costo, tiempo de procesamiento, escala y nivel de precisión nos están dando en comparación con el otro ejercicio. Yo estou curioso para saber como ustedes hicieron la grupo de puntos de validación de su trabajo. ¿Del de Palma? Sí, de Palma. Utilizamos un control de calidad externo, es decir, una persona diferente a la persona que realizó el procesamiento, y se hizo aproximadamente 1.100 puntos de validación, y esos fueron los que nos ayudaron con un proceso de probabilístico estratificado. Una pregunta para ver si nos puedes contar un poco. Mencionaban que hay instituciones que trabajan el proceso de generación de los mapas de coberturas a nivel de regionales. Un poco cómo se armoniza y cómo se articula con el proceso nacional estos procesos más regionales de la generación de mapas de coberturas. Ok, bien, sí, efectivamente. Hay instituciones o corporaciones que los requerimientos de información para ellos son a mayor nivel de detalle, ¿sí? Y otras temporalidades diferentes a las que estamos manejando acá. Sin embargo, ellos, debido a esa necesidad de cambio de escala, cambio de nivel de detalle, de unidad mínima de mapeo, lo que han venido utilizando, y lo dice la norma en nuestro país, lo dice la norma, tanto la la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como el Ministerio, que esos reportes o esos trabajos de identificación de coberturas, de monitoreo de cambios, tiene que ceñirse o seguir la metodología Corinne Lancover, pero no a escala 1/100.000, sino a escala 1/25.000 por lo menos, dice la norma. ¿Eso qué significa? Que las instituciones encargadas de eso y las autoridades encargadas de eso
digamos, la metodología para mí es transparente, ¿sí? Es relativamente fácil aplicarla porque eso ya está escrito y hay experiencias de eso, es cómo genero el dato, la idoneidad de los profesionales, la experiencia de intérpretes y controles de calidad, que en realidad en últimas es lo más complejo en ese tipo de metodologías, pero ellos generan un nuevo dato con unos nuevos insumos, generalmente a partir de las líneas o de la línea base que se tienen ahí, pero como se están generando o se están utilizando insumos diferentes a mayor nivel de detalle, regularmente esa línea base de aquí, digamos, resulta muy compleja manejarla, entonces lo que hacen es, a partir de cero, detallar mucho más la información con mejores insumos de mayor resolución. En ese caso específico, cuando se necesita mayor detalle, pero por ejemplo, yo les comentaba del sistema de parques nacionales y el Instituto Sinchi, ellos generan bianualmente los datos, pero esos datos sí, la misma metodología y la misma nivel de detalle y la misma unidad de mapeo, esas instituciones de forma oficial le aportan al IDEAM su jurisdicción para que el IDEAM asimismo empalme una sola capa y una sola cobertura y no duplicar esfuerzos en ese sentido. Sí, yo escuché que ustedes determinan el mejor resultado de los ensambles de Machine Learning, pero no entendí cómo era que determinaban cuál era el mejor resultado, o sea, cuál es la referencia para el ensamble que es mejor. Para el ensamble se corren los algoritmos, en este momento tenemos aproximadamente 8 algoritmos. Los algoritmos en el área se corren todos y se hace una evaluación de exactitud temática y las de todos. Digamos, tenemos 8 tablitas con una matriz de confusión y las que dan mejores resultados para cada clase son esos resultados son los que van a construir el mosaico final. Buenas tardes. Dentro de mencionabas que el cubo de datos, sus resultados se podían ocupar para otros productos. Uno que me llamó mucho la atención decía índices de agua. ¿Sabrán ustedes qué tipo de índices de agua son los que se generan? Si es captación, acuíferos, captación por parte de la vegetación. Tenemos en el cubo de datos en este momento algoritmos asociados a la identificación de espejos de agua, de cuerpos de agua, que son los que se pueden identificar con imágenes de satélite, tanto ópticas como de radar. Estamos implementando, por ejemplo, en este momento tenemos 2, un índice normalizado de agua, que es un índice básico que hace la diferencia entre la suma y la resta de 2 bandas, y tenemos un algoritmo de clasificación de cuerpos de agua que se hace con base en un árbol de decisión donde tiene identificados, digamos, como tipos de agua, y en el periodo de tiempo que tú selecciones te genera un mapa, clasificación de mapas de agua, no agua, durante el periodo de tiempo de todas las escenas que encontró en el periodo de tiempo, y a la final genera un producto normalizado donde te clasifica todos los píxeles entre 0 y 1, 0 diciendo los píxeles que solamente una vez estuvieron asociados a agua y 1 siempre estuvieron asociados a agua. Ese se llama Water Observation from Space, que es un algoritmo implementado en el cubo de datos la mayoría de los cubos de datos, pero que originalmente nació en Australia. Entonces ese lo tenemos implementado. Esos son los que por el momento tenemos asociados a agua. Muchas gracias. Es que me quedé pensando que tal vez era un modelo para, por ejemplo, cuando se estima la captura de carbono por una unidad de bosque o selva. Pensé que el índice de agua se refería a eso, a un modelo para determinar captación de agua por parte de la vegetación o por parte del suelo, pero no, es más bien un algoritmo para discriminar cuerpos de agua, ¿verdad? Solamente espejos de agua. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta respecto de ¿cuál ha sido el impacto de la evaluación de la exactitud temática y su correspondiente análisis de incertidumbre sobre las cifras de deforestación
respecto de las áreas mapeadas con las áreas ajustadas que se derivan de este proceso. Y la segunda es un poco más técnica. ¿Cuál es su unidad de evaluación? ¿Su unidad de muestreo se corresponde con la unidad mínima de mapeo? ¿O es un píxel, es un clúster de píxeles, es un polígono? ¿Cómo funciona eso? Con respecto a tu primera pregunta, se la voy a ceder a Andrés, que nos puede contar un poquito más sobre el proceso de evaluación de exactitud temática del mapa de superficie de bosque. Con respecto a la segunda pregunta, en los ejercicios que hemos hecho de clasificación de cobertura, eso es un conjunto de píxeles, no es un píxel individual, sino es un conjunto de píxeles. Se trata de determinar de manera probabilística el número de muestras que se requieren de acuerdo al área, compensando, por ejemplo, cuando tenemos mapas que son solamente de dos clases, como era el caso de palma y no palma, y como es el caso de bosque y no bosque, el número de, digamos, de puntos, debido a que es biestrata, son dos estratos, debe ser pues, relativamente grande para poder tratar de determinar y no castigue, por ejemplo, para el caso de palma no palma, que la área de palma realmente con respecto a no palma era bastante diferente. Pero sí, lo que nosotros hacemos es capturar conjunto de píxeles. Sí, bueno, eso del control de calidad vamos a hablar un poco en la presentación mía, pero pues le puedo adelantar más o menos. El proceso de validación se hace aleatoriamente estratificado, pero ponderado por el área, basado en el artículo de Folsom-Pontus. Entonces lo que se busca es que las clases que tienen menos área, ¿cierto? Las clases de cambio, como la deforestación que tiene menos área, tengan un igual muestreo, pues un muestreo fuerte en comparación con las áreas grandes de bosque o no bosque. Que si no hiciéramos esa ponderación por área, digamos que la validación quedaría cargada hacia las clases grandes. Entonces este proceso se hace aleatorio y estratificado ponderado por el área, lo hacen una persona independiente de los intérpretes que realizaron el proceso de detección, y digamos que es un proceso bastante interactivo porque la capa no es pasada a versión final, sino hasta que alcanza un nivel de exactitud. Solamente de procedimiento, ¿hay alguna otra pregunta más? Si no, ya también para cerrar con esta sesión. ¿No? Bueno, agradecemos de nuevo al equipo del IDEAM. Un aplauso, por favor. Bueno, vamos a hacer entonces ahora a continuar con la agenda. Sin embargo, pues bueno, considerando que llevamos un poco de retraso, vamos a hacer una modificación, de manera que la última presentación que se va a llevar a cabo antes de la comida será la que nos comparta Anne Alecar.